Buenas tardes, somos el Grupo 2 y el día de hoy vamos a presentar sobre el golpe de Estado de Guatemala. Mi grupo está conformado por Manuel Espinel, Juliana Franqui y Kleiber Soto. La Revolución de 1944. En 1944 Guatemala vivió una revolución que cambió su historia. Se derrocó al dictador Jorge Ubico y se estableció un gobierno provisional liderado por Juan José Arévalo. Juan José Arévalo se convirtió en el primer presidente democráticamente electo de Guatemala en 1945. Durante su mandato se implementaron reformas sociales y laborales para mejorar las condiciones de vida de la población. Presidencia de Jacob Arbenz. Jacob Arbenz asumió la presidencia en Guatemala en 1951. Durante su mandato implementó la reforma agraria que buscaba redistribuir la tierra a los campesinos y afectó los intereses de la United Company. La compañía estadounidense veía amenazas en sus plantaciones de banano y sus inversiones en Guatemala debido a estas reformas. La hostilidad de la United Company. La United Company tenía una fuerte influencia en Guatemala y estaba preocupada por la pérdida de sus tierras y privilegios económicos. La reforma agraria de Arbenz generó tensiones con la empresa, que buscó apoyo para proteger sus intereses económicos. Acá es donde vemos la intervención de Estados Unidos, donde la CIA, o sea, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, organizó la operación encubierta llamada BP Success para derrocar a Arbenz. El 27 de junio de 1954, las fuerzas militares lideradas por Carlos Castillo Armas llevaron a cabo el golpe de Estado respaldado por intereses estadounidenses. Este evento llevó al fin del gobierno democrático de Arbenz y tuvo consecuencias duraderas en la historia de Guatemala. La Guerra Fría estaba en pleno apogeo y las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética afectaban las políticas en todo el mundo. Las doctrinas Truman y Eisenhower eran estrategias de política exterior de Estados Unidos para contener la expansión comunista. Preocupaciones sobre el comunismo en América Latina. Estados Unidos temía que los movimientos progresistas y reformistas en América Latina pudieran alinearse con el comunismo. Casos anteriores intervenidos por Estados Unidos. El gobierno estadounidense ya había intervenido en otros países latinoamericanos para evitar la propagación del comunismo. En 1954, cuando Jacobo Arbenz, presidente de Guatemala, quiso hacer una reforma agraria para United Fruit Company, que era el dueño del 50% de las tierras de Guatemala, sabían que no iban a salir beneficiados, sino más bien afectados, por lo cual inició un ataque hacia Guatemala. El ataque de la CIA hacia Guatemala en 1954 fue una parte de una operación encubierta llamada Pegasus, el cual consistía en derrocar al presidente guatemalteco Jacobo Arbenz, el cual había propuesto hacer una reforma agraria y se sintieron amenazados los United Fruit Company. Para Estados Unidos, estas acciones eran con tendencia socialista, por lo cual la CIA proporcionó entrenamiento y apoyo a los rebeldes guatemaltecos y organizó una flota de aviones para bombardear la capital guatemalteca. El 18 de junio de 1954, Jacobo Arbenz fue derrocado de la presidencia, después de varios enfrentamientos militares. 54 tuvo profundas y duraderas consecuencias en el país, desencadenando una serie de eventos que llevaron a décadas de conflicto interno. Entre las consecuencias más significativas se incluye: primero, el inicio de los conflictos armados internos. El derrocamiento de Arbenz marcó el comienzo de un periodo de inestabilidad política y violencia que eventualmente desembocaría en la Guerra Civil Guatemalteca de 1960 a 1996, un conflicto prolongado que resultó en la muerte y desaparición de decenas de miles de personas, estimándose hasta 200.000 víctimas, incluidos 40.000 desaparecidos. La segunda consecuencia es la reversión de las reformas agrarias y sociales. Las políticas implementadas por Arbenz y Arévalo, que buscaban una mayor justicia social y económica, fueron rápidamente desmanteladas, afectando especialmente a las poblaciones rurales y empobrecidas. Continuando con las consecuencias, hablamos de la número 3, que es la represión y violación de derechos humanos. Los gobiernos que siguieron al golpe incrementaron la represión contra la oposición política, sindicalistas, estudiantes y cualquier sospechoso de izquierdismo, lo que incluyó torturas, desaparecimientos forzados y ejecuciones extrajudiciales.
En la 4 nombramos la erosión de la democracia y el establecimiento de regímenes militares. La intervención estadounidense y el golpe contra Arbenz abrieron la puerta a décadas de gobierno autoritario en Guatemala, debilitando las instituciones democráticas. Y como quinta, tenemos el aumento del intervencionismo estadounidense en América Latina. El éxito inicial percibido del golpe en Guatemala alentó a Estados Unidos a intervenir más abiertamente en los asuntos internos de otros países latinoamericanos durante la Guerra Fría. El golpe de Estado de 1954 y sus consecuencias han sido objeto de reevaluación y debate, tanto en Guatemala como internacionalmente. Este es el legado y la revolución de la historia. Como primero, descalificación de documentos. La descalificación de documentos en Estados Unidos ha proporcionado una comprensión más clara del papel de la CIA y del gobierno estadounidense en el golpe, lo que ha llevado a una condena más amplia de su intervención. Como segundo, tenemos el reconocimiento de las víctimas y la verdad. Los esfuerzos por reconocer a las víctimas de la violencia política y por establecer la verdad de lo ocurrido durante el conflicto armado interno, como el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, han contribuido al proceso de reconciliación. Y como tercero, tenemos el cambio de la perspectiva sobre Arbenz y la primera democracia. Arbenz y el periodo de reformas previo al golpe han sido reevaluados positivamente en el contexto de su contribución al desarrollo social y democrático de Guatemala. La intervención de otros países en el golpe de Estado en Guatemala de 1954 estuvo predominantemente marcada por la influencia directa de Estados Unidos. La operación conocida como PB-8 fue diseñada y ejecutada por la Agencia Central de Inteligencia CIA de Estados Unidos con el objetivo explícito de derrocar al gobierno democráticamente elegido de Jacobo Arbenz. La motivación para esta intervención se basó en varios factores, entre ellos el interés de Estados Unidos en detener lo que percibía como una amenaza comunista en el hemisferio occidental durante el auge de la Guerra Fría y proteger los intereses económicos estadounidenses, particularmente los de United Fruit Company (UFCOP), que tenía extensas plantaciones de banano y otros negocios en Guatemala y se veía afectada por la reforma agraria impulsada por Arbenz.